Me decían, aquí estamos los imperfectos número 1. Y por eso es que grité, levanten la mano los imperfectos. No, tampoco celebren, hermanos. O sea, no se trata de eso. No, Celebramos la guerra. no estamos orgullosos de celebrar que somos imperfectos, pero sí estamos orgullosos de celebrar y recordar que hubo uno perfecto. ¿Le puedo bajar poquito? Es que esa verdad la tengo que gritar, Alex. Ok, sí. Mark, ¿me ayudas a bajarle un poquito al audio? Bien, pero Es que Alex está allá adentro y dice que se escucha. Ok, mis hermanos, así como para ustedes, algunos de ustedes me han comentado que este es uno de los talleres que eligieron por el título que tiene y se identifican. Para mí fue muy difícil preparar esto. Muy confrontante y requirió o requiere de una gran devoción y de una gran humildad para poder recibir estas palabras. Probablemente le va a pasar lo mismo que a mí, porque cuando yo estaba preparando yo le decía, no, pero eso no, y me empezaba a justificar, y me justificaba en algunas cosas. Y créame que si nosotros hacemos eso, no vamos a disponer de un corazón humilde para poder recibir la gracia de Dios. Entonces, es necesario que oremos primero, vamos al Señor y que Él nos guíe a través de su palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, a través de la historia, tú has mostrado, Señor, que el pecado nos interrumpió la vida perfecta que tú habías creado. El pecado vino a distorsionar completamente la relación entre tú y nosotros. El pecado nos apartó de ti porque es horrendo delante de ti. Y eso manifestó una imperfección en cada uno de nosotros que hasta la fecha se sigue manifestando. Pero es tu gracia la que está por encima ahora de nuestras vidas, la que gobierna. Y a través de esto queremos examinar tu palabra, Señor, pidiéndote que tu Espíritu nos ayude a meditar en esto y que en cada uno de los que estamos aquí puedas poner una semilla que confronte nuestro pecado, que nos ayude a crecer, que nos ayude a ser fortalecidos en tu gracia. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este es un taller en el que vamos a examinar. Este no es un tema doctrinal como tal, sino es un tema en el cual tenemos que recurrir a ciertas partes de la Escritura, incluso de la teología sistemática, porque usted sabe que la teología sistemática nos enseña a través de tópicos o temas y nos instruye acerca de cómo la Biblia habla de ciertas cosas. Por ejemplo, es inminente que en este taller no toquemos la parte de la doctrina del pecado, que es la martiología, ¿sí? Y como esto, es necesario examinar el tema para que podamos llegar a ciertas conclusiones. Entonces, yo había diseñado una hojita que se les iba a entregar, pero ustedes han visto que se fue la luz, y esto nos impidió que se pudiera imprimir. De todas maneras, vamos a buscar imprimirlo y se lo van a entregar para que usted se lo pueda llevar y lo tenga tal cual yo lo tengo aquí. Ahora le va a tocar escribir, por mientras, ¿sale? Ok. La vida perfecta, mis hermanos, no requiere gracia. ¿Está de acuerdo? La vida perfecta no requiere gracia. Pero ¿cómo es que podemos, usted recuerda cuál fue la única vida que se creó de manera perfecta? Y ahí recurrimos a Adán, ¿verdad? Vemos que Dios creó a este hombre y lo creó perfecto. Tan era así que por eso él convivía con Dios directamente y era alguien dependiente, esa palabra es muy importante. Era alguien dependiente completamente de Dios. Aunque Dios le había asignado tareas, Adán era completamente dependiente de Dios. Y por eso es que viene una instrucción de parte de él. Dios previendo
esta oportunidad de pecar, porque él fue creado como un hombre capaz de pecar o no pecar, ¿sí? Sin embargo, él convivía con Dios de manera perfecta. Nosotros no conocemos la vida perfecta, hermanos, hasta que no vemos nuevamente la vida de Jesús. Por eso es que a Jesús lo llama Pablo el segundo Adán, ¿sí? Hasta que nosotros no vemos a Jesús nuevamente, podemos observar una vida perfecta. Por eso Jesús es nuestro modelo, por eso es nuestro estándar. Ahorita cantábamos, viviste la vida que yo jamás podré vivir. Entonces, ¿cómo luce una vida perfecta, hermanos? La pregunta sería, ¿cómo luce una vida perfecta? Cuando nosotros vamos a los evangelios, podemos observar la vida de Jesús. Y aquí viene la primera implicación que yo le quiero dar. Usted ha observado y conoce el evangelio en su máxima expresión. El evangelio es fundamental para no solo como un conocimiento, sino para nosotros como creyentes, porque son las promesas de Dios cumplidas. Las promesas que se dieron desde antes de los tiempos hasta Cristo mismo. Entonces, cuando preguntamos cómo luce una vida perfecta, tenemos que voltear hacia Cristo. Y entonces ahí vamos a encontrar el estándar sobre el cual Dios demanda que nosotros vivamos. ¿Y qué cree que sucede? Inmediatamente surge otra preguntita, ¿verdad? ¿Y cómo luce una vida imperfecta? Pues es cuando yo me veo a mí mismo, ¿verdad? En contraste con la vida perfecta de Cristo. Pero esto es una obra que Dios hace a través del evangelio, porque ¿qué cree? Cuando nosotros no estábamos en Cristo, no observábamos una vida imperfecta, ¿verdad? Y no teníamos un estándar, porque incluso nosotros queríamos agradar a Dios con nuestras obras, con cosas que creíamos que a Él le iban a satisfacer. Pero cuando tenemos el estándar claro a través del evangelio, por medio de Cristo, observamos hacia adentro y ahí es cuando decimos, estoy reprobado. Así luce una vida imperfecta. Entonces, ¿cómo luce una vida perfecta? En Cristo. ¿Cómo luce una vida imperfecta? En nosotros. Y sabe que a veces hay un dicho coloquial en el que a veces no ponemos demasiada atención, pero que es bien importante recordarlo y examinarlo. Decimos por ahí a veces, todos cometemos errores. ¿Sí lo ha escuchado? Yo creo que todos lo hemos dicho, ¿no? Cuando tratamos de justificar delante de alguien nuestras faltas y nuestros errores. Ay, bueno, todos cometemos errores, o sea, somos imperfectos. Pero no nos cachamos que esa es una verdad y una realidad que nos apartó de Dios. Y que la única manera en que eso pueda ser removido es a través de la gracia de Dios. Porque si nos mantenemos en ese estado de imperfección, no seremos agradables ante Dios. ¿Amén? Es una realidad. Ok. Ahora bien, yo señalé 3 puntos en los cuales vamos a estar examinando este tema. Y en primer lugar, este primer punto nos habla de cómo la gracia de Dios es una obra de Dios. Hace un momento el pastor Evaristo decía, la gracia de Dios es Cristo, y él lo ponía como alguien que es la gracia. Y también es una realidad y también es cierto. Es importante que veamos la gracia como alguien quien es la gracia. Ahora, ¿por qué esto, hermanos? Porque si nosotros volteamos hacia otras culturas, hacia otras religiones, esto es exclusivo del cristianismo, hermanos. La gracia es exclusiva del cristianismo. No hay otra religión o filosofía en el mundo que pueda expresar algo parecido a la gracia. Alguien de ustedes que conozca cuál es la filosofía del hinduismo, de los musulmanes, de los testigos de Jehová, algunas otras sectas, podemos ver, y si analizamos sus preceptos y sus doctrinas, ellos no apelan a la gracia, apelan a las obras, apelan al comportamiento del ser humano, incluso apelan a algunos, como lo decía el pastor Evaristo, a que el hombre no está completamente destituido de Dios, que el hombre tiene capacidad de poder acercarse a Dios. Esto es completamente falso. La Escritura nos dice todo lo contrario. Ahora, yo describí esto
en una pregunta: ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Y para poder desarrollar este tema tenemos que empezar por aquí. Esta definición yo la obtuve de un comentario y me pareció acertada porque dice: en el cristiano el término se refiere a un perdón y favor inmerecido. Se diferencia de la misericordia, en que esta última aplica el no recibir un castigo que merecemos. ¿Sí va conmigo? Pero la gracia conlleva algo más, es recibir algo bueno cuando merecemos algo malo. Los papás que están aquí, indefinidas veces hemos aplicado la gracia sobre nuestros hijos. Amén. Porque muchas de las veces, o la mayor parte de las veces, corregimos a los niños, corregimos a nuestros hijos y aplicamos la disciplina. En respuesta a sus acciones, aplicamos una disciplina para que ellos entiendan que hay una consecuencia. Bueno, mis hermanos, la gracia es aquello que Dios nos ha otorgado, no porque lo merezcamos. Nosotros no merecemos gracia. Y mis hermanos, la Escritura nos enseña que Dios no le debe gracia a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Dios es Dios y no necesita de nosotros. Él creó por el puro afecto de su voluntad, pero nosotros sí necesitamos de Él. Por eso Él extiende gracia. ¿Amén? Entonces, esta definición nos ayuda a entender lo que es la gracia. Pero también es preciso preguntarnos qué no es gracia, ¿verdad? Mis hermanos, ¿qué no es la gracia? La gracia no es un permiso para pecar. ¿Amén? ¿Sí? La gracia no es un permiso para pecar. Y Romanos capítulo 6 lo dice claramente. Fíjese, a partir del capítulo 3 de Romanos, después de que Pablo ha explicado cuál es el problema más grande del hombre, ¿sí? Cuál es su condición delante de Dios, después de esto, fíjese, Pablo ahora va a explicar cómo es que ese hombre es justificado. Y deja claro que solo es por medio de la fe. Ahora, ¿cómo un ser humano recibe fe, hermanos? Es un taller, vamos a interactuar. Están muy serios. ¿Cómo es que un ser humano recibe la fe? No me asusten. Por medio de su palabra, sí. Escuchando su palabra. Algo más. A ver. Por medio del Espíritu. Es un don del Espíritu. La fe es un don del Espíritu. Nadie crea fe. Y hay una fe en el ser humano que si usted ahorita que llegó a su silla, ¿a poco le dudó para sentarse? No, ¿verdad? Usted llegó y se sentó. Mis hermanos, de manera natural, nosotros de alguna manera expresamos la fe. ¿Y cómo la expresamos? Pues con cosas tan sencillas, ordinarias todos los días. Nosotros por fe creemos que va a salir el sol, nosotros creemos que va a haber aire, no batallamos no nos dormimos diciendo, ¿y si se acaba el aire mientras estoy dormido? ¿No, verdad? Usted ahorita que llegó a su silla se sentó confiadamente en que la silla no se iba a romper. Hay fe en el ser humano, de alguna manera. Yo creo en otra persona, confío en otra persona, de manera natural. Pero mis hermanos, la fe salvífica, la fe que solamente procede para salvación, es un don del Espíritu Santo. Entonces, contrario a esto, Pablo es que está explicando cómo es que el ser humano que es pecaminoso y apartado de Dios en estos primeros 3 capítulos de Romanos, va a explicar ahora cómo es que fue justificado. La gracia no es un permiso para pecar. Y dice Romanos capítulo 6 del 1 al 4. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? La respuesta es, dígalo más fuerte. En ninguna manera, en ninguna manera. Dice aquí, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, pregunta Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos a ese pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en ese pecado? En ninguna manera. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Fíjense en qué andemos, en una nueva vida. Vida que no teníamos antes y que se está otorgando por medio de la fe, por gracia. Entonces la fe no es, la gracia no es un permiso para pecar. Pero entendemos que nosotros estamos en este cuerpo, en un cuerpo que nos exige todavía deleites placenteros, que el sistema, el mundo, de alguna manera nos empuja a probar. Pero la gracia es mayor que eso. Amén. Entonces, es importante entender qué es gracia y qué no es gracia. Y podemos enumerar muchas otras cosas más acerca de lo que no es la gracia, mis hermanos, pero yo creo que la base para entender realmente lo que significa la gracia está aquí, en que sepamos lo que no es la gracia. Y eso no es gracia. El ser humano es producto, mis hermanos, de la gracia de Dios. ¿Sí o no? La caída lo confirma, ¿verdad? Dice Génesis 3:21. Mire, este texto que le voy a leer, si usted quiere ir ahí a Génesis 3:21, adelante, usted va a encontrar primero la sentencia que Dios le da a los tres autores que obraron en ese momento en contra de la ley de Dios. La serpiente, la mujer y el hombre. Una vez que Dios ha dado una condena a ellos, Él termina el capítulo diciendo lo siguiente: el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Esa es otra definición de gracia. Mis hermanos, ¿cómo fue que ellos trataron de cubrir su pecado delante de Dios? Dígalo más fuerte para que se escuche aquí. Con hojas de higuera, exactamente. Porque cuando nosotros pecamos, tratamos de cubrir nuestro pecado a nuestra capacidad. Pero no es como nosotros queremos, sino como Dios lo ha determinado. Porque la justicia de Dios es más alta que la justicia de los hombres. Dijo Jesús, si su justicia no es más grande que la de los fariseos, están apartados. Estoy parafraseando, ¿verdad? Mis hermanos, nuestro pecado iba a ser cubierto por Dios mismo, porque nadie más nos podía justificar de nuestro pecado si no era Él mismo. Se necesitaba alguien perfecto y santo para poder justificarnos. Y entonces cuando el hombre viste su desnudez, viste su vergüenza con hojas de higuera, Dios dice, esa no es la manera. La manera es con un sacrificio. ¿Qué hizo Dios para poder vestirlos con pieles de animales? Sacrificó animales. Hubo sangre derramada en seres que no tenían por qué haber muerto. Pero Dios había determinado que esta era la manera en cómo su pecado iba a ser cubierto. Y aquí viene otra implicación, porque este es un taller, dijimos, ¿verdad? No tratemos de cubrir nuestro pecado a nuestra manera. Tarde o temprano Dios se va a encargar de hacer justicia. Por eso Él dice, no hay nada oculto que haya de ser manifestado. Sí, mis hermanos. Por eso le dije que esto era doloroso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos intentado hacer eso? ¿Cuántas veces tratamos de encubrir nuestro pecado? ¿Cuántas veces hemos tratado de burlar a Dios? Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo vamos a engañar nunca. Ok, el siguiente punto número 2, porque quiero dejar espacio para preguntas y respuestas. Bueno, preguntas, quién sabe si respondamos. Sí, vamos a responder. Siguiente punto, la gracia de Dios se concibió en la mente de Dios, en el propósito de Dios. Ahora, este punto
yo lo resumo en una pregunta. ¿Cómo opera esta gracia? ¿Cómo es que opera la gracia de Dios en una vida imperfecta? Recuerda que estamos hablando de la gracia de Dios en vidas imperfectas. Podemos decir que Dios siempre actúa en gracia para con su creación por dos razones fundamentales, mis hermanos. Su santidad y por nuestra condición caída. Dios todo el tiempo está actuando en gracia por estas dos razones. Por su santidad, que implica el amor de su nombre, por el puro afecto de su voluntad, y por otra causa, ¿sabe cuál? Nuestro pecado. Por eso es que a veces decimos, bendita gracia que nos ha permitido ver a un Dios soberano, a un Dios bueno, a un Dios de amor, a un Dios justo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué su santidad? Dice, Él declaró ser santo, santo, santo. Y Él dijo, conmigo no hay ninguno. Amén. Alguien que pueda buscar Éxodo 3, del 5 al 6 rápidamente. Éxodo 3, del 5 al 6. Amén. A ver, ¿qué dice, hermana? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, porque la santidad de Dios, así como lo redacta Isaías en el capítulo 6, es horrenda. ¿Bajo qué contexto? Que nosotros somos pecadores. No porque sea horrenda como tal, no, es lo más hermoso. Ahora que estamos en Cristo, ahora que el Espíritu está en nosotros, es lo más hermoso que podemos experimentar, su santidad. Mis hermanos, su santidad duele. ¿Por qué nos duele? Porque somos imperfectos, porque estamos pecando constantemente. Por eso su santidad nos duele. Bajo ese contexto es que estoy diciendo, la santidad de Dios es horrenda. Y no me diga que no, porque cuando usted conoció por primera vez del Evangelio y escuchó y dijo, ay de mí, como Isaías, ay de mí. Y usted procedió al arrepentimiento, ¿sí o no? Sí, lo que usted estaba viendo era horrendo, ¿a poco no? Pero era un Dios santo. Era un Dios santo que estaba expresándose en su completa perfección en contra de una vida horrenda, manchada de pecado, sucia y muerta. Entonces, repito, ¿cómo opera esta gracia? La santidad de Dios ejemplifica la majestuosidad y el encumbramiento. Esta palabra me encantó cuando la vi en este diccionario. La santidad de Dios ejemplifica la majestuosidad y encumbramiento por sobre todo y todas las cosas de nuestro Dios. Hace a Dios incomparable con nada ni con nadie. Amén. Él no se compara con nada ni con nadie. La otredad de Dios, ¿sí está bien dicho, teólogos que están por aquí? Otredad, ¿sí está bien dicho? Dios es aparte de nosotros. Dios es aparte de todo. Dios no es como nosotros, mis hermanos. Pero déjeme decirle algo. Cuando Él decidió hacerse como nosotros, envió a su Hijo para mostrarnos su gloria. Amén. Amén. Así es. Ese es un acto de gracia. Ese es un acto de gracia que Él mostró a la humanidad. Dejó su trono de gloria y vino y se encarnó en un hombre. ¿Sí? Es que se cae. Bueno, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Ahora bien, el otro punto, como habíamos dicho, ¿cómo opera la gracia? Bueno, decimos que Dios está operando constantemente gracia, constantemente. ¿Por qué? Por dos cosas. Su santidad, y ya vimos lo que significa su santidad. No tengo demasiado tiempo para meterme en este punto, podríamos estar horas ahí, pero también por nuestra condición caída. ¿Sí? Mis hermanos, nosotros hemos profanado el huerto del Edén. La tierra prometida. Cada nación ha sido profanada por el ser humano. Cada iglesia es profanada por nuestro pecado. Mis hermanos,
Cada familia es profanada por nuestro pecado. No existe ninguna razón no existe ninguna razón justa por la que Dios quiera acercarse a seres pecadores como usted y como yo. Es justo decir ante este contexto que cada vez que Dios actúa para con la humanidad, lo hace en gracia. Cada vez, cada acontecimiento, cada cosa que nosotros vemos en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, que Dios obra y que Dios hace, lo hace en gracia, mis hermanos. No hay otra manera de describirlo. Y ahorita vamos a ver más adelante algunos ejemplos de esto, ¿no? Ahora, aquí también es preciso, para observar cómo es que la gracia opera, hablar acerca de la gracia común y la gracia especial. ¿Han escuchado esos dos términos? ¿Sí? Gracia común, gracia especial. Ahora, esto, algunos podemos decir, no, pero eso no está en la Biblia, ¿dónde dice eso? Bueno, si usted quiere encontrarlo de manera literal, no lo va a encontrar de manera literal, pero sí vamos a encontrar textos que nos aplican y que nos enseñan acerca de esta gracia común. Mateo 5:45, vamos ahí, para hablar de lo que es la gracia común. Si usted recuerda el capítulo 5 de Mateo, es un capítulo en donde Dios está hablando en medio de un sermón del sermón del monte. Y entonces dice así, Mateo 5:45 dice, bueno, voy a leer desde el 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Aquí viene lo importante, hermanos. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Y qué más? Y llover sobre justos e injustos. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús aquí? Tenemos un Dios que se compadece de su creación. Tenemos un Dios al cual nosotros podemos honrar, mis hermanos, porque aunque somos enemigos o éramos enemigos de Él, Él sigue derramando su gracia sobre pecadores. Y este es un ejemplo de cómo Él, desde que creó, no ha dejado desprovista su creación. Amén. No la ha dejado desprovista. La gracia común opera de una manera general en su creación. La gracia común está ahí porque todo el tiempo nosotros estamos viendo sus favores, aunque son inmerecidos. ¿Sí? Hay un chiste que una vez me contó Javis. No está aquí Javis, ¿verdad? Bueno, este es clásico del repertorio de Javis. Dice que había una convención de científicos en donde le citaron a Dios para decirle, ¿sabes qué, Dios? Ya no te necesitamos, porque ya podemos hacer llover. Usted sabe que ya se puede hacer llover, ¿verdad? Bombardean las nubes para que haya precipitación, porque ya podemos, la ciencia ha avanzado tanto y hemos avanzado tanto que ya incluso hasta podemos clonar a una persona. Entonces, pues ya no te necesitamos. ¿Cómo ve? Citaron a Dios para decirles. Bueno, el asunto es que Dios les dijo, ok, está bien, vamos a hacer un último experimento. ¿Sale? Vamos a crear un hombre. ¿Sale? Ah, bueno, sí, no, pues fácil, ¿verdad? Se dijeron, órale pues. Y empezaron. Les dice Dios, espérense, pero cada quien su tierra. El hombre no es poseedor de nada, hermanos. Todo lo que nosotros disfrutamos y todo lo que nosotros tenemos es por Dios. Él lo creó todo. De Él son todas las cosas. No solamente eso, para Él son todas las cosas. ¿Qué tenemos nosotros? Absolutamente nada. Bueno, la gracia de Dios es esa obra que Él nos ha regalado y que regala constantemente todos los días a toda su creación. Pero esto se diferencia, mis hermanos, de la gracia especial.
Hay una gracia especial. Y para eso vamos a recurrir, hay infinidad de textos, yo puse aquí nada más dos que me parecen de los más fundamentales. Romanos 8:29. Para hablar, ya sé, lo voy a quitar, para no estar sujeto a este asunto. Romanos 8:29 dice así, lo tengo que leer, ya me acordé porque está grabándose y a lo mejor su voz, si usted lo lee, no se va a escuchar. Entonces dice Romanos 8:29 y 30, dice así, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Este es un texto que nos da amplia luz para nosotros observar cómo es que Dios, de manera soberana, ha derramado su gracia sobre algunos a quienes Él ya tenía predestinados. ¿Sí? Pero no nos vamos a quedar con este texto nada más, vamos a Efesios capítulo 1. Recuerden, las cartas pastorales o las cartas de Pablo nos ayudan a que podamos recurrir a nuestra doctrina, a nuestras bases por las cuales nosotros hemos formado una manera de pensar. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, es un texto muy conocido por todos y dice así: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y termina el 6 diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente, ahí está mis hermanos, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a Él por nuestros propios méritos, porque nosotros fuimos a Él buscando salvación. Mis hermanos, nosotros no queríamos salvación, nosotros no queríamos nada de Dios. Teníamos un Dios con el que estábamos complacidos y contentos en una vida imperfecta. En su gracia, en su soberanía, Él nos atrajo, nos arrastró por su gracia, nos arrastró a Él para darnos vida, otorgarnos vida con un propósito. ¿Leyó cuál es el propósito? Para alabanza de la gloria de su nombre en Cristo, en el amado. Entonces hay una gracia común, hay una gracia especial. No quiero que se me vaya el tiempo, no sé cuánto tengo. Si alguien por ahí me ayuda. ¿Y a qué hora se acaba? Cada una, ¿no? Media hora. ¿Me quedan 10 minutos? Perfecto. 15. Perfectos 10 minutos. Hay dos puntos importantes sobre la operación de la gracia. Primero, mis hermanos, la gracia actúa para regeneración, justificación y santificación. Amén. La gracia especial que Dios ha derramado en nuestras vidas para perfeccionarnos actúa en la regeneración que se da a la par de la justificación, y entonces viene el proceso de santificación, y más adelante vamos a ver en las conclusiones que hay un proceso al cual entramos cuando nosotros vamos a partir de esta vida para ser glorificados. Segundo, en estos tres procesos se manifiesta, no quise dejar esto afuera, se manifiesta la plenitud del poder de Dios. ¿Escuchó eso? Solamente Dios tiene poder para ejercer esta gracia. En nadie más. Dios es poderoso para regenerar una vida, o más bien una muerte, como quiera usted ver, para regenerar a un ser humano. Dios es poderoso para salvar y se manifiesta a través de su gracia. Hermanos, ¿recuerda usted algunos personajes bíblicos que fueron perfeccionados por Dios y usados por Él, en donde se manifestó la gracia? Yo creo que se le han de venir ahorita un montón, ¿verdad?
Es que son todos, mis hermanos. Todos los personajes que conozcamos en la palabra de Dios fueron primeramente llamados por Él por gracia, ¿sí? Y no porque tuvieran algo especial, simplemente por gracia. ¿Para efectuar qué? Para efectuar su voluntad, su perfecta voluntad. Cada acontecimiento que nosotros observamos en el Antiguo Testamento conecta con el cumplimiento de todas las promesas en Cristo Jesús. Todos, cualquiera que usted me diga, cualquiera, está conectado al Evangelio. Yo anhelo y espero que cuando usted haga su devocional, termine su devocional conectando eso que leyó, sea un salmo, sea un libro histórico, sea proverbios, lo que sea, conecte al Evangelio eso, porque si no, usted se va a ir incompleto de su devocional. Conéctelo al Evangelio. Por mencionar algunos, Abraham, un pagano, Dios lo elige y a través de él, después lo llama el padre de la fe, ¿verdad? O lo llamamos el padre de la fe. Y por mencionar a alguien de lo más renombrado en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fíjense lo que escribe el apóstol Pablo, dice, no todos los descendientes de Israel son de Israel, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Pablo decía y se jactaba de ser un fariseo, conocedor de la ley, bla, 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 todas sus cartas credenciales, ¿verdad? Y era un perseguidor de la iglesia, y cuando tiene un encuentro con el Cristo resucitado, ¿qué sucede? Todo lo echó por basura, por tener a Cristo. Esa es una vida transformada, una vida imperfecta que vivía solamente para Él, con credenciales que lo autentificaban a lo mejor terrenalmente, pero no lo autentificaban en el reino de los cielos. Bueno, lo que Dios ha hecho es eso, mis hermanos, perfeccionar nuestra vida y nos ha autentificado como sus hijos, ahora no solamente en la tierra, en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Somos conocidos. Estaremos ahí por su gracia. Amén. Ya me piqué. Personajes donde no hay gracia, se manifestó la justicia y el poder de Dios. Ahora, la gracia común de Dios se refleja a través de los que han recibido gracia especial. ¿Escuchó eso? La gracia común de nuestro Dios también se manifiesta a través de los que hemos recibido esa gracia especial. Mis hermanos, ¿cómo es que conocerán que hay Dios? ¿A través de quién? En la iglesia, en que sean uno. Por gracia estamos aquí. Por gracia somos iglesia. Por gracia aquí se manifiesta, allá donde no la hay, se manifiesta el amor, la justicia, la bondad, la santidad de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que le conozcan. La gracia común que Él ejerce todos los días va a ser apreciada por el no creyente cuando el que ha recibido gracia especial manifiesta el carácter de Cristo. Amén. Sí, mis hermanos. Por último, ¿cuál es el resultado de esta gracia? Y voy a enumerar este punto. Nada más es un punto. Este poder obra para salvación en otros. Es decir, se convierte en una vida y una voz que lleva el poder de Dios para alcanzar a otros. A otros que están en la misma condición en la que nosotros vivíamos. Mire lo que dice Tito. Voy a aludir al texto que enmarca este congreso. ¿Recuerda cuál es ese texto? Está ahí a un lado del logo del anuncio del congreso. Tito 2, 11 al 14. ¿Cómo se manifiesta esta gracia? Así lo dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo? Trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Pero qué más, mis hermanos? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús?
el que se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, o sea, para Él, un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Este es el resultado de la gracia. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en vidas imperfectas? A través de la salvación, a través de la santificación, a través de la justificación, a través de una vida renovada. ¿Le ha pasado que le dicen, es que tú ya no eres igual, ya no hablas igual, has cambiado mucho? Bueno, a mí me llegaron a decir una vez que es que tú tienes una luz. Yo, a veces no la tengo tan incandescente, ¿verdad? Se manifiesta. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Sí lo recuerda? Esfuérzate en la gracia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios nos ha dado medios de gracia, lo decía el pastor Evaristo hace un momento, nos ha dado medios de gracia para ser fortalecidos en la fe, en la vida de piedad. Los medios de gracia no son méritos de gracia, mis hermanos. Los medios de gracia no son méritos, no, son un apoyo de nuestra fe. Dios nos los ha dado como un apoyo para sostenernos en su gracia. Amén. Si la gracia no se comparte bien, es peligroso. ¿Sí? Porque entonces caemos en lo que decíamos hace ratito. Salvo, siempre salvo. Ya me salvó, puedo hacer lo que yo quiera. Esa no es gracia. Eso no es entender la gracia. El resultado de la gracia de Dios en una vida imperfecta es que no solo fuimos perdonados, mis hermanos. Escuche esto. Con esto voy a cerrar. No solo fuimos perdonados, fuimos adoptados. Y cuando nosotros extendemos esa gracia, que estamos llamados a hacerlo, no solamente estamos llamados a perdonar, también a aceptar y a restaurar. Porque eso es lo que Él hizo con nosotros. ¿Amén? Amén. Sí. Eso es imposible, Dani. Sí, es imposible para una persona imperfecta. Pero no para alguien que ha recibido el Espíritu Santo. No para alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. No para alguien que ha apreciado de lo que fue perdonado. Porque extiende la misma gracia sobre los demás. La gracia conlleva crecimiento, lo acaba de leer el pastor Evaristo. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. ¿Cómo es, mis hermanos? ¿Cómo es que nosotros vamos a crecer? Aquí mismo lo está diciendo el autor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted está empleando todos sus recursos para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo? Esa es la única manera de crecer en la gracia. La única. La gracia nos fortalece, hermanos. Hebreos 13:9, lo acaba de leer el pastor también. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecidos por la gracia, no por alimentos, no por lo terrenal. Tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, la cual necesita ser nutrida. ¿En quién solamente puede ser nutrida? En su espíritu, en Cristo, en su palabra, en los medios que Él nos ha otorgado por gracia. Cierro con esto. Es algo que yo escribí y lo expreso de esta manera. Si yo considero mi reputación más importante que la santidad de Dios, estoy pecando de idolatría. Lo voy a repetir. Si yo considero mi reputación más importante que la santidad de Dios, estoy pecando de idolatría, de orgullo, de narcisismo. Estoy mintiendo y estoy siendo egocéntrico. Hago lo mismo que Adán y Eva, buscando hojas para cubrir mi vergüenza y mi pecado. Mas Dios se encarga de la justicia y es a su manera santa que Él justificará mis pecados. Esto es la gracia aplicada en una vida imperfecta. Amén. Amén. No sé si tengamos tiempo para preguntas. ¿O ya se acabó? ¿Alguien que ve el programa? ¿Cómo están? Yo le dije que iba a estar duro. Es difícil.
pero es la gracia de Dios operando en nuestros corazones. Ok, si no hay preguntas, o si las hay, por ahí, sí, hermana. Ah, sí, encumbramiento. Ok, déjeme repetírsela. Dice, la santidad de Dios ejemplifica la majestuosidad y encumbramiento por sobre todo y todas las cosas. La santidad de Dios es uno de los atributos básicos del carácter de Dios, porque Él aplica su justicia con santidad, su amor es santidad, su soberanía es santidad. Todo lo que Dios otorga es con la base de su santidad, porque Él no puede equivocarse. Él no hace nada incorrecto e imperfecto. Amén. Ok, ¿alguien más? Ok, vamos a orar para despedirnos, hermanos. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias porque nos has dado el regalo más grande y más importante que podíamos haber recibido, y es la gracia por medio de tu Hijo Jesucristo, quien es la gracia por medio de la cual hemos sido aceptados por ti, perdonados, justificados. Y no solamente esto, sino que nos has hecho tus hijos. Ayúdanos, Señor, a que esto no simplemente sea información en nuestra mente, sino que podamos aplicar sabiamente esto en cada una de las áreas de nuestras vidas. Fortalece a tu iglesia. Padre, queremos honrar tu nombre y queremos hacerlo a través de los medios que tú ya nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.